Vamos entonces a iniciar este estudio bíblico llamado El Bautismo de Jesús. Hemos leído la cita bíblica de San Mateo 3, 13 al 17, que la tomamos como base para este estudio. A manera de introducción, queremos decirles que la sociedad entera conoce desde la historia en todos los campos religiosos que los lavamientos están relacionados con la purificación. Amén. Un punto determinante en la introducción de este tema es que en la historia de la humanidad los lavamientos y el agua está relacionado ¿con qué? Dígalo, con la purificación. Por ejemplo, les doy un dato que les puede servir. El río Ganges, ¿usted ha escuchado ese río? El río Ganges, bueno, es un río que se encuentra en la India y las aguas de ese río son reverenciadas, y las aguas en ese río, los millones de hindúes hacen baños rituales, ofrendas de pétalos de rosas y lámparas de ghee son ofrecidas diariamente en el río Ganges a sus deidades desde tiempos inmemoriales. Hasta hoy, hasta este pleno siglo XXI, los hindúes siguen creyendo que irse a dar un lavamiento en el río Ganges es un acto ¿de qué? De purificación. Amén. Bueno, sí tomo ese dato, ¿verdad? Entonces, si usted va a algún momento y dicen, bueno, el río Ganges, sí, es un río que está en la India, y allí los hindúes creen que yendo, así sea, una vez en su vida, hacen un acto de purificación. Y algunos lo hacen de manera permanente. El comienzo, le voy a dar algunos antecedentes bíblicos que le van a servir para este tema. El comienzo de la vida en el desierto está señalado por el paso del Mar Rojo. Israel sale de esclavitud cruzando las aguas cuando pasa el Mar Rojo. Y su fin de su estadía en el desierto y llegada a la tierra prometida es cruzando las aguas. ¿Cuáles aguas? Las aguas del río Jordán. Amén. Entonces hay dos elementos allí: el Mar Rojo, la salida de la esclavitud, y las aguas del Jordán, el ingreso a la tierra prometida. Esa es tipología de lavamiento de una nación: el lavamiento que lo saca de la esclavitud y el lavamiento que lo lleva ¿a qué? A la tierra prometida. Para que usted y yo vayamos entendiendo que el agua tiene una significancia dentro de la historia de Israel. También hay otros detalles como Éxodo 30, 17, que dice: habló Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella ¿qué? Agua. Pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. Si tiene ahí la Biblia, hermano querido, el versículo 20, se lavarán con agua. ¿Para qué dice? Para que no mueran. Entonces en la antigüedad estaba relacionado ¿qué? El lavamiento con incluso la vida, porque dice que ellos debían lavarse con agua. ¿Para qué? Para no morir. Digamos gloria al nombre del Señor. También en el sacrificio de Elías, le voy a dar otro dato que le va a servir. Primera de Reyes 18, 33 dice: preparó luego la leña y la cortó, y el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y el 34, y dijo: llenad 4 ¿qué? Cántaros de agua,
y derramarla sobre el holocausto, sobre la leña. Y le dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría del altar y también se había llenado de agua. ¿Qué cosa? La zanja. Usted se da cuenta, querido hermano, que en el sacrificio de Elías, que lo hizo para Dios, el agua cumplió un papel importante. Digamos gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, allí usted anotó esos tres antecedentes: el agua del Mar Rojo, el agua del Jordán, el agua del sacrificio de Elías. Y más adelante seguiremos desarrollando más estos puntos. Vamos a mirar los puntos determinantes del bautismo de Jesús. Puntos determinantes del bautismo de Jesús. Número 1, reconocimiento al ministerio profético de Juan. Jesús se bautizó, y lo hemos puesto, que el bautismo de Jesús cumple como punto inicial que Jesús reconoce, ¿qué cosa? El ministerio profético de Juan. Mateo capítulo 3, versículo número 5, ¿qué dice? Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, ¿qué cosa? Confesando sus pecados. Diga gloria al nombre de Jesús. Y el versículo 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y también de los saduceos, dos grupos religiosos importantes de Israel, venían a su bautismo, no los aplaudía, sino que les decía, San Mateo 3:7, generación de ¿qué? De víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, subraye, frutos dignos de arrepentimiento. Diga gloria al nombre de Jesús. Entonces, cuando Jesús es bautizado por Juan, punto número 1, lo que hace Jesús es, dígalo, reconocer ¿a quién? Al ministerio profético de Juan. Diga gloria a Dios, hermano querido. Es un reconocimiento a Juan y reconocimiento ¿de quién? De Juan a Jesús. San Juan 1:25. Leamos en el nombre de Jesús. Dice así, y le preguntaron y le dijeron. Si tiene San Juan 1:25, léalo en voz alta, ustedes que están aquí y también los que están siguiendo esta enseñanza en casa. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Léalo con fe, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba ¿qué? Bautizando. Diga gloria al nombre del Señor. Bueno, ahora el punto 2 que dijimos, Juan reconoce a Jesús como el Mesías. Él no era el Mesías, pero dice que en medio de ellos había uno que era primero que él, o sea, el Mesías. Le voy a dar un dato de Betábara para que usted lo escriba. La palabra Betábara viene de un término hebreo, Bet Abará. Y la palabra Bet Abará quiere decir casa del paso o casa del vado, o quiere decir agua del vado. Es decir, Bet Abará decía o se hablaba
de un momento en el cual el río Jordán tenía una agua tranquila, vado, eso quiere decir Bet-Ábara o Betábara. Algunas traducciones le han puesto al término Bet-Ábara como Betania, pero no Betania, la aldea de Lázaro, ni de Marta, ni de María, sino como segunda Betania. Usted puede encontrar en unas traducciones que Jesús fue bautizado en Betania, pero no, es Bet-Ábara, las aguas del vado. Ese lugar se encuentra al margen oriental del río Jordán, por eso dice al otro lado del Jordán. Acuérdese que el Jordán es un río que viene de manera vertical desde el norte al sur, pasando por el mar de Galilea y desembocando ¿en dónde? En el mar Muerto. Cuando se dice al otro lado del Jordán, está hablando de ¿qué margen? Del margen oriental. Allí es. Todavía hay discusión. Algunos colocan a Betábara, el lugar del bautismo, a la salida casi del mar de Galilea, pero la gran mayoría lo colocan en cambio a la entrada del mar Muerto. Digamos gloria al nombre del Señor. El versículo número 29 dice lo siguiente: el siguiente día, lea este texto tan lindo, leamos con fe, San Juan 1:29, algunos lo sabemos de memoria. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, fuerte, ¿qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos digamos otra vez, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que hace, que quita el pecado del mundo. Y después dijo, este es de aquel que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. O sea que Juan el Bautista, él decía, hay uno que va a venir que es más poderoso que yo. Pero cuando lo vio, se gozó y gritó con gozo y dijo, este es el Cordero. De pronto nosotros, ese término para nosotros está muy generalizado, pero para Israel el tema del Cordero estaba netamente relacionado con el sacrificio, con el lavamiento, con el perdón, con la ofrenda. Para nosotros no mucho, porque nosotros en nuestros cultos no sacrificamos cordero. Pero pregúntele a un israelita, un judío, y antes de la venida del Señor, el cordero estaba relacionado con todo el acto sacrificial para recibir limpieza y perdón. Pero el cordero es un animal, como usted sabe, aleluya. Pero aquí no venía un cordero, un animalito, sino que venía un hombre de aproximadamente 30 años, aleluya, caminando con sus dos pies, moviéndose humanamente, aleluya, no tenía piel de un cordero, era un hombre normal, pero cuando lo vio dijo, este es el Cordero de Dios. Y él no solamente viene a limpiar el pecado, sino que viene a quitar el pecado del mundo. ¡Oh, aleluya! Dele aplausos al Rey de Gloria, dele aplauso. Alabanza. Aleluya. ¿Y sabe qué es lo que dice el versículo 31 de San Juan 1? Léalo, ¿qué dice? Le voy a explicar esa frase muy linda. ¿Qué dijo? ¿Qué dice? Y yo no le conocía. Le pregunto, ¿Juan conocía a Jesús, sí o no? Sí lo conocía, porque era ¿qué? Su primo. Aleluya. Y había una amistad tan especial entre la madre de Juan. ¿Cómo se llamó la madre de Juan? Elizabeth. Y la madre de Jesús, ¿cómo se llamó? María. ¿Cómo será que se llevaban tanto
que la fue a visitar desde las montañas de Galilea hasta las montañas de Judea. Se dio ese viaje que aproximadamente, ¿sabe cuántos kilómetros son? 140 kilómetros. ¿Y cuántos días solían tardar? Aproximadamente 6 días caminando. Pero se vino, aleluya, no había transporte como el que nosotros conocemos. 6 días caminando, y cuando se saludó, la criatura que estaba en el vientre saltó y ella fue llena del Espíritu Santo. Pero ahora Juan dice: y yo no le conocía. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué quiere decir esa frase? Que Juan el Bautista lo conoció a Jesús antes de ese momento como un primo, como una persona amigable, como un niño amigable, correcto, obediente a sus padres, como un adolescente que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Lo conoció como un joven hecho, como un joven trabajador que colaboraba en la carpintería de su papá, que trabajaba con la madera. Lo conoció como una persona respetuosa, pero él dijo: no, yo no sabía ni me lo imaginaba que mi primo era el Cordero de Dios, era el Mesías, era el Salvador del mundo. No sé si a usted esto le ensancha el corazón, aleluya. Algo tuvo que haberle pasado y dijo: oh, mi primo es el Cordero de Dios. La vida cambió para él. Y aquí estamos delante del Cordero. Aquí estamos delante del Cordero. Aleluya. Punto número 3, escríbalo. Jesús no necesitaba bautismo de arrepentimiento. No necesitaba. Y le voy a dar las razones. Aleluya. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, 140 kilómetros aproximadamente, 5 o 6 días de caminata. Aleluya, se dio ese trayecto para ser bautizado por él. Y el versículo 14 dice: pero Juan le dijo: qué bueno que viniste a que yo te bautice. ¿Eso le dijo? No, estoy en San Juan 3:14. Más Juan, ¿qué pasó? Se le oponía. Más Juan se le oponía y le decía, léalo hermano, ¿qué le decía? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Exprese alabanza, querido hermano. ¿Por qué se le oponía? Porque Juan era lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué se le oponía? Porque Juan tuvo la revelación que él era el Cordero. ¿Por qué se le oponía? Porque Juan sabía que el Mesías era sin tacha y sin mancha. ¿Por qué se le oponía? Porque reconocía que el que estaba frente a sus ojos era más poderoso que yo. ¿Por qué se le oponía? Porque reconocía que Jesús bautizaba con Espíritu Santo y el bautismo de Jesús era más importante que el que hacía Juan. Alabanza. El apóstol Pedro, ya cuando pasan los años, escribe la carta de él, aleluya, inspirada en Dios, en primera de Pedro 1:2-22, y dice en primera de Pedro 2:22, léalo: el cual no cometió pecado, ni hubo ¿qué? Engaño en su boca. Entonces, ¿Jesús necesitaba bautismo? No, porque él no cometió pecado. El apóstol Pablo, cuando les habla a los corintios en su segunda carta, segunda de Corintios 5:21, les dice: al que no conoció pecado, diga gloria a Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hecho justicia delante de Dios en él. Diga gloria a Dios. Y el escritor de Hebreos, le doy otra razón por qué Jesús no tenía que ser bautizado. El escritor de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que siendo uno tentado, aleluya,
no cometió pecado. Tentado en todo. Diga gloria a Dios. Jesús no necesitaba el bautismo porque no cometió pecado. Jesús no necesitaba el bautismo porque no tenía de nada de qué arrepentirse. Él mismo dijo: nadie a mí me redarguye de pecado. Si Jesús se bautizaba para perdón de pecados, nosotros no seríamos perdonados los pecados. Aleluya, porque recibiríamos un nombre de alguien que fue pecador. Pero ¿sabe por qué somos perdonados los pecados? Porque Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Por eso es que Juan le dijo: yo no te puedo bautizar. Diga gloria a Dios y apláudalo. Diga gloria a Dios y apláudalo. Diga gloria a Dios y apláudalo con todo su corazón. Entonces viene el punto número 4. Si Él no cometió pecado, ¿para qué fue bautizado? La respuesta la dio el mismo Señor. ¿Qué le dijo? Deja que cumplamos toda justicia. Eso está en Mateo 3:15. Tome nota, por favor, a todos los hermanos que están siguiendo esta enseñanza aquí en el templo y también en las casas. Estamos dando las razones por qué Jesús fue bautizado. Le estamos diciendo que Él no necesitaba el bautismo porque no cometió pecado. Y ahora le estamos diciendo que el bautismo de Él fue para que se cumpla toda justicia. Le voy a explicar para que usted, por favor, lo aprenda en el nombre de Jesús. ¿Qué significó la frase deja para que cumplamos toda justicia? Le vamos a explicar. Cumplir toda justicia quiere decir cumplir toda la ordenanza establecida, cumplir con el precepto de la palabra establecida en la ley. La purificación del agua no era nueva en los tiempos de Juan el Bautista. Eso pertenecía a un rito de purificación llamado en hebreo, si usted lo quiere copiar, tevilá, tevilá, T-E-V-I-L-A-H, tevilá. Este rito consistía en un grupo de ordenanzas que resaltaban la purificación. La tevilá significa purificación por agua o purificación por inmersión. Por eso es que yo hablaba con la familia y le decía: ¿por qué Juan tuvo que bautizar? ¿Quién le dio la orden del bautismo? ¿Por qué no se hizo otro tipo de acción? ¿Por qué? Porque en el pueblo judío la purificación estaba relacionada ¿con qué? Con el agua. Sí está claro, ¿verdad? Y la explicación la da Efesios 5:25, da una relación. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó? Para santificarla. Léalo: habiéndola purificada. Si lo sabe, ¿verdad? Si está con la Biblia, Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado por el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Diga gloria a Dios. Entonces la iglesia también pasa lavamiento de agua, ¿sí o no? Sí. Y el lavamiento del agua de la iglesia, la tevilá de la iglesia, es por el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Porque la palabra es limpia. Diga gloria al nombre de Jesús. Por eso cuando alguien tiene un pensamiento de muerte, de pecado, de fornicación, de adulterio, de hechicería, de venganza, de querer matar a alguien o quitarse la vida, bueno, pase por el lavamiento del agua por la palabra.
La palabra transforma, purifica, santifica, limpia, regenera. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es cortante más que toda espada de dos filos. La palabra penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Alábele al Rey si usted lo quiere hacer, aleluya. Por eso dice, la tevilá o la purificación era algo tan común y conocido por el pueblo israelita. Cuando Juan, aleluya, llamaba a sumergir a la gente en el agua del río del Jordán, lo estaba llamando un acto de purificación. Un acto de purificación, porque en la tevilá judía se había enseñado que el agua limpia, no un baño en piscina, sino como un acto sacro. Aleluya. La tevilá está relacionada con el agua como un símbolo de pureza y de consagración. Era una forma de renunciar a la contaminación exterior del mundo y presentar un cuerpo limpio delante de Dios. Incluso el apóstol Pedro nos dice en primera de carta 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba ¿qué? El arca, en la cual pocas personas, usted lo sabe de memoria algunos de este texto, es decir, 8 fueron salvadas. ¿Por qué? Por agua. Subraya allí, por agua. Fueron purificadas por agua. Sí está claro, ¿verdad? Aleluya. Usted dirá, pero fueron salvados por el arca. No, fueron salvados por agua. Pero dice, ¿cómo? Los que murieron fueron ahogados. No, fueron salvados por agua, porque el juicio fue por agua. Cuando cruzaron el Mar Rojo, cruzaron en medio de las aguas. Cuando cruzaron el río Jordán, cruzaron en medio de las aguas. En los días de Noé fueron salvos por agua. Entonces cuando Juan el Bautista bautizaba a los pecadores, les estaba, aleluya, purificando por medio de ¿qué? Del agua. Por eso le voy a dar solamente 9 puntos. No vamos a leerlos por tema del tiempo, pero sí usted puede escucharlos, y si tiene brevedad los puede escribir o puede escuchar este mensaje posteriormente cuando quede grabado. ¿Cuándo solían practicar los judíos la purificación o la tevilá? 9 puntos. Número 1, cuando la mujer acababa de dar a luz. Una mujer daba a luz y tenía que ser purificada, según Levítico 12 del 1 al 8. Punto número 2, cuando el hombre haya tenido flujo seminal, tenía que ser purificado, según Levítico 15:16. Número 3, por contaminación de sangre de mujer, cuando algún hombre tenía relación en el período de la mujer, según Levítico 15:28. Número 4, cuando se iniciaba el servicio en el tabernáculo de reunión, según Éxodo 40:30. Número 5, cuando las parejas iban a contraer nupcias, tenían que tener un acto de purificación. Número 6, cuando se tocaba un cuerpo muerto, tenían que purificarse con la tevilá. Números 19:11. Número 7, cuando se contaminaba con una persona con lepra, la persona debía purificarse, según Levítico 13:1. Número 8, para consagrar a los levitas tenían que purificarse, según Levítico 8:5. Y número 9, antes de presentarse en el templo para alguna fiesta, debían que purificarse. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Creo que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Le he dado 9 puntos
en los cuales Israel debía purificarse en agua, en agua. Por eso Juan el Bautista practicó la purificación del arrepentimiento en agua, porque estaba preparando ¿qué? Al pueblo para entrar ¿a qué? Al máximo templo. ¿Quién es el máximo templo? Cristo Jesús. Para ver al sumo sacerdote, Cristo Jesús. Para entrar al tabernáculo, Cristo Jesús. Y para ser esposa del Cordero, Cristo Jesús. Por eso la persona necesitaba purificarse. Aleluya. El Señor le dijo a Juan el Bautista: deja que cumplamos toda justicia. Aleluya. Porque Jesús vino a cumplir la ley. Según Mateo 5:17, ¿qué dice la palabra? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Por eso, ¿qué le dijo Jesús a Juan? Le dijo: Juan, no te preocupes, tú bautízame. ¿Por qué? Ya le explicamos. Para que la gente te reconozca a ti como profeta. Para que la gente se dé cuenta que lo que tú dices, que yo soy el Mesías, es verdadero. Diga gloria al nombre del Señor. Para que la gente también, aleluya, entienda que todo el tema de la purificación lo establecí yo. Y yo también, dijo Jesús, me someto al acto de purificación. No porque necesite ser purificado, sino para que la gente entienda que yo vine a cumplir la ley. Porque si la gente piensa que yo no vine a cumplir la ley, no me creerían. Pero Jesús fue el único ser que cumplió toda la ley y los profetas, porque Él es el dueño desde el Génesis y Apocalipsis de su santa palabra. Creo que en esta noche hay gozo al hablar de un Jesús tan perfecto, tan maravilloso y tan bendito. Hay poder en el nombre de Jesús. El punto número 5 dentro del bautismo: cuando subía del agua. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús, aleluya, fue bautizado por inmersión, no por aspersión. ¿Cuál es la inmersión? Sumergir a la persona en el agua. La aspersión es rociarle un poco de agua. Vamos a leer San Marcos 1:9. Diga gloria al nombre de Jesús. Diga gloria al nombre de Jesús. San Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Versículo número 10, ¿qué dice? Y luego, cuando subía del agua, repita esa palabra, esa frase, cuando subía del agua. ¿Qué quiere decir eso? Si subía del agua, primero había que descendido al agua. No se puede, aleluya, subir si se está alto. Se sube cuando primero se ha que descendido. Entonces allí subraye: cuando Jesús subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. El bautismo de Jesús fue por inmersión total del cuerpo, no por aspersión. Y le doy otra cita bíblica que le va a servir a usted, que le gusta predicar y enseñar la palabra y evangelizar. San Juan 3:23 dice, este texto es muy importante: Juan también bautizaba. ¿En dónde bautizaba Juan? En Enón, aleluya, junto a Salín, porque había allí, ¿qué había allí? Eso, tome la Biblia, Juan 3:23, Juan Nuevo Testamento, aleluya, Juan 3:23. Juan bautizaba también ¿en dónde? En Enón, ¿junto a qué? A Salín. ¿Por qué razón bautizaba allí? Porque había allí muchas aguas y venían y eran ¿qué? Bautizados.
bautizados. Diga gloria al nombre del Señor. Bueno, hay una explicación y creo que es importante que lo diga. Es importante que dentro de la costumbre judaica se necesitaba para los actos de sacrificio que las aguas sean corrientes o sean aguas vivas, no aguas muertas. Eso es importante que lo sepa la iglesia del Señor y nadie va a discutir. Nosotros no podemos discutir y decir no. La tradición religiosa judaica decía que este tipo de actos debían ser en aguas corrientes y aguas vivas, no muertas. Muchas personas han tomado ese criterio y lo quieren llevar al bautismo de este tiempo. Acuérdese que nosotros, aleluya, somos la iglesia del Señor y el Cordero se llama Jesucristo. Y ahora lo más importante en el bautismo en este tiempo no es si las aguas son corrientes o vivas, porque nosotros entendemos que después de la muerte de Cristo en el Calvario, después que la palabra se manifestó en carne, lo más importante en el bautismo no son las aguas, sino el nombre poderoso de Cristo Jesús. El nombre poderoso de Cristo Jesús. El nombre poderoso de Cristo Jesús. Si a usted lo bautizaron en un río, gloria a Dios. Si lo bautizaron en el mar, gloria a Dios. Si lo bautizaron en agua viva, gloria a Dios. Pero si lo bautizaron en una piscina donde no corrían las aguas y se arrepintió de todos los pecados y fue invocado el nombre de Jesús, muchos han sido llenos del poder del Espíritu Santo, porque ahora el agua viva no es la que corre del cuerpo para afuera, sino que el agua viva es la que sale del interior. Apláudalo, hermano querido. Adórele al Rey de Gloria. Viene la pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿En qué nombre fue bautizado Jesús? ¿Sí o no que le han preguntado a usted y me han preguntado a mí? ¿En qué nombre fue bautizado Jesús? Muchos dicen, pues en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. No, aleluya. En el nombre de Juan el Bautista, ¿por qué lo bautizó? No. En el nombre de Elohim, no. Porque Juan no bautizó a nadie utilizando un nombre específico. El elemento prioritario del bautismo de Juan era ¿qué? El agua, no el nombre. El agua, ¿para qué? Para purificación. Por eso lo hacía en el río Jordán. Aleluya, porque era un río simbólico para Israel. Las personas se arrepentían y él les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y ellos decían, no, nosotros queremos arrepentirnos. Bueno, y ahí los bautizaba, pero no les invocaba ningún nombre. El bautismo de Juan el Bautista era de arrepentimiento. La misión era distinta a la del Señor Jesucristo. Jesús tuvo una ceremonia especial en el bautismo, no, porque Jesús, ¿qué dijo? Deja que cumplamos toda justicia. Aleluya, no le dijo, no, haz conmigo un acto especial, que vengan todas las cámaras, que reconozcan que yo soy el Cordero. No, Señor, Jesús dijo, deja, hazlo como que lo estás haciendo con los otros, porque no es, aleluya, el auto bautismal que en mí va a tener un poder, porque yo soy el poder, aleluya. No es que el auto bautismal me va a perdonar, porque yo soy el que perdona. No son las aguas del Jordán las que me van a limpiar, es mi palabra la que limpia. ¿Cuántos le adoran el nombre del Señor? Jesús no tuvo una ceremonia especial.
escriba esta frase, sino un procedimiento para cumplir la justicia. Se lo repito, en el bautismo de Jesús no hubo una ceremonia especial del bautista, sino un procedimiento para cumplir en justicia. Sobre Jesús no se le invocó el nombre de Jesús, aleluya, porque Él no requería ese nombre, porque Él es el dueño del nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Y también porque la obra de la redención no estaba completa. Él no había muerto en el Calvario, Él no había sido sepultado en la tumba, ni había resucitado. Tampoco se le invocaron los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Juan el Bautista pertenecía a Israel. Y la nación de Israel es un pueblo monoteísta. Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y cuando le preguntaron a Jesús en San Marcos 12:29, dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Entonces no le invocaron los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Jesús es nombre sobre todo nombre, y ahí estaba el Cordero, ahí estaba el Salvador del mundo. Por eso Juan tembló en la presencia de Dios. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Apláudalo al Rey de Gloria. Vamos a hablar en el punto número 7, el Espíritu en forma de paloma. ¿Para quién era esa señal? ¿Para la iglesia o para Juan? Vamos a leerlo. San Juan 1:32. Les invitamos que este estudio, aleluya, lo vuelva a hacer en su casa con más tiempo. Hay hermanos que están viajando, escuchando, aleluya, en su vehículo, pero esto puede volverlo usted a estudiar en casa con papel y lápiz. Puede seguir en el canal de YouTube, allí Pastor Franklin Salas queda toda esta enseñanza. Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo, San Juan 1:32, vi al Espíritu que descendía del cielo como ¿qué? Como paloma, y permaneció sobre él. Una cosa es una paloma y otra cosa es como paloma. Entonces el Espíritu Santo no es una paloma. A veces hay hasta cánticos que le dicen en este tiempo, hay una paloma blanca que está posando en este lugar, y dice ese coro, es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. No, el Espíritu Santo no es una paloma, era una señal para Juan. Y aquí está la explicación. San Juan 1:33. San Juan 1:33. Y yo no le conocía. Léalo fuerte. Pero el que me envió a bautizar con agua, Dios, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿La señal para quién era? Para Juan. La señal era para Juan. Aleluya, porque habían muchas personas ahí y algunos pecadores venían. Y habían ¿qué? Habían saduceos, habían fariseos. Y también no lo dudo que había gente de bien que venía al bautismo de Juan. Habían personas de bien que venían al bautismo de Juan. Pero aleluya, no todos eran el Mesías. Hay uno solo, el Mesías, el Salvador. ¿Y cómo se iba a reconocer al Mesías? Sobre quien veas descender el Espíritu en forma de paloma. Esta iglesia, aleluya, no está abriendo los ojos para ver dónde desciende una paloma y posa sobre nuestra cabeza, sino que el Espíritu Santo es poder del cielo. Es poder de Dios. Es poder bendito. Y aquí la iglesia le adora.
Aquí la iglesia le adora. Muchas personas también dicen, bueno, ahí está la paloma, que es el Espíritu Santo, ahí está Jesús en el agua, que es el Hijo, y la voz del cielo, que es el Padre. Bueno, vamos a explicar eso. Aleluya. Mateo 3:17. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Diga gloria al nombre de Jesús. Dice, y hubo una voz de los cielos. San Mateo 3:17. ¿Qué decía? ¿Qué decía esa voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, aleluya. Esa voz que se escucha del cielo es para dar testimonio que el que estaba allí era el Hijo de Dios. Y no se asuste con esta frase. A veces los unicistas no les gusta mucho que les digan Hijo de Dios. No, el término Hijo de Dios es bíblico. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús. Y le dice el ángel a María, tú vas a quedar embarazada. Y ella dice, ¿cómo? Si yo no conozco varón, ¿cómo será esto? Bueno, te explico. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, diga gloria a Dios, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. El Hijo de Dios es lo nacido, aleluya, en carne de mujer. Ese es el término Hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor, aleluya, la voz que dice este es mi Hijo amado es la voz de Dios. Jesús en el agua, la señal de la paloma y la voz en el cielo jamás significan la presencia de tres personas distintas en una deidad. La manifestación de Dios en carne se llama Hijo de Dios. El Espíritu Santo cubrió con su sombra a María y es el Hijo de Dios. Y la voz que se escucha en el cielo no se puede limitar a que Dios no puede estar manifestado en carne, no puede estar mostrándose en una señal como paloma a Juan y no puede hablar del cielo. Dios es soberano, que cuando descendió en el día de Pentecostés habían aproximadamente 120 hombres y mujeres que estaban hablando en otras lenguas. ¿Podemos decir entonces que habían 120 deidades? No, hay un solo Dios verdadero que puede hacer hablar en lengua a millones de personas que han creído en este Dios eterno. El Espíritu Santo ha descendido en toda la tierra y ha tocado a miles de personas, y no podemos decir que a cada uno que Dios toca es una deidad, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan? Como aplicación de este mensaje, ¿qué podemos decir? Que el bautismo del Señor Jesús nos enseña claramente en todo lo anterior expuesto que ese fue un acto para cumplir justicia, que fue un acto para enseñar la purificación y apunta para el perdón. Por eso Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo. Y el 13 dice, y vosotros estando muertos en pecados de vuestra carne, os dio vida con él, perdonándolos todos los pecados. La persona que se bautiza en la actualidad es sumergida en el nombre glorioso del Señor, en el poder de la palabra, en la limpieza de su nombre. Hay personas que dicen que el bautismo no salva, pero la Biblia en primera de Pedro 3:20, aleluya, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron ¿qué? Salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, el 3:21, ahora nos salva,
Sí salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. ¿Cuál es el bautismo que salva? El bautismo en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús se bautizó, aleluya, no porque era pecador, sino para cumplir toda justicia. Y en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. El Señor Jesús no se bautizó, aleluya, al finalizar el ministerio público. El Señor Jesús, ¿cuándo se bautizó? Cuando estaba iniciando su ministerio público. El Señor Jesús no se bautizó en secreto. El Señor Jesús se bautizó ¿en dónde? En un acto público. Al Señor Jesús no lo bautizó un pecador, porque hay muchas personas que lo minimizan el bautismo. Cuando nosotros estuvimos allá en el Jordán, yo vi una pareja que bajaron ellos hasta con ropa de playa, como playeros, y entraron en las aguas del Jordán. Nosotros fuimos a bautizar a dos hermanas que todavía permanecen en la iglesia del Señor allí en el río Jordán. Pero ellos entraron en un acto como de novios, como que estaban en Cancún, como que estaban en Ibiza, y ellos entraron fotografiándose, y después yo pensé que iban a tomar fotos, pero en un momento el uno se mira al otro y él la bautiza a ella y le da un beso apasionado, y después ella lo bautiza a él y se dan un beso apasionado y ya fueron bautizados. Y alguien les preguntó: ¿y por qué lo hacen? Dice: sí, porque el bautismo es eso. No, señor, no. Para bautizar la persona debe estar arrepentida. Jesús no estaba arrepentido de nada porque no tenía de qué arrepentirse, pero sí, con su palabra nos iba a hacer arrepentir a millones de personas. Hay personas que dicen: me bautizó el pastor tal. Y muchos de aquellos pastores que han bautizado a muchas personas están en adulterio, en fornicación, en una cantidad de pecados. Aleluya. Pero el bautismo verdadero es el bautismo que se lo hace en el nombre de Jesús, con investidura del Espíritu Santo. Y quien celebra el bautismo es un acto glorioso que lo lleva a la persona, que lo lleva a la persona a entrar en la vida eterna. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Si alguien cree en lo que ustedes predican, bueno, que se bautice en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, para que reciba el poder del Espíritu Santo. Oh, ¿cuántos en esta noche alcanzan a observar al Cordero de Dios? ¡Cuánta alabanza! Yo lo veo a Juan el Bautista mirando en la fila de los que se iban a bautizar, y de repente bautizaba a publicanos, a pecadores, a hombres malos, y él decía: bueno, te bautizo para arrepentimiento. Pero hubo un momento en que el escenario del Jordán cambió. Oh, diga gloria a Dios. Adórele si usted quiere y lo necesita. El escenario del Jordán cambió. Porque hablemos de manera ilustrada. Adórele, hermano, hermana. De manera ilustrada, vio uno en la fila. Vino uno en la fila. Y el que estaba en la fila, no había cometido pecado alguno. El que estaba en esa fila para el bautismo, santo, inmaculado, justo, puro, bendito, limpio. Por eso dijo: yo no necesito bautizarte. Escúchelo, tú deberías bautizarme a mí, pero yo necesito ser bautizado por ti. Les pregunto a usted y a mí: nos bautizó un pastor y lo hizo en el nombre de Jesús. Y hasta ahora yo recuerdo cuando tenía 15 años, aleluya, son 33 años atrás,
que el Señor me perdonó los pecados y fue un acto lindo, pero a mí me bautizó Jesús a la edad de 16 años con el poder del Espíritu Santo, y ese día me sumergí en el poder de su palabra. Y aquí hay una iglesia que necesita ser bautizada por Él y llena del Espíritu Santo. Póngase de pie aplaudiéndolo, póngase de pie aplaudiéndolo. ¿Quién en esta noche está agradecido por este nombre que se ha invocado con usted? Venga a los pies de Cristo a adorarlo, no le venga a pedir nada, solo venga a adorarlo a Él. Venga a adorarlo. Apláudalo, 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 apláudalo. Adore la iglesia. Adore la iglesia, adore la iglesia, adórele. Adore la iglesia, adore la iglesia, adore la iglesia. Porque hemos recibido el nombre de Jesús en el bautismo. Adore la iglesia porque tenemos asegurada la salvación. Adore la iglesia porque tenemos al ser más lindo y maravilloso. Adore la iglesia porque Él quiere perdonar pecados. Él quiere perdonar pecados. No importa el pecado que hayas cometido. No importa si estás metido en drogas, en pandillas, en adulterio, en fornicación, en muerte, en sicariato. No importa la vida que tengas, Jesucristo te limpia con la sangre de Él, te perdona con el nombre de Jesús. Derrama el Espíritu Santo sobre ti. Levante las manos al cielo y apláudalo. Él tiene todo el poder. Él tiene inmenso 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 poder. En el nombre de Jesús hay 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 poder. Apláudalo, apláudalo. Apláudalo, apláudalo.